Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Voy a volver a leer los versículos para aquellos que van a estudiar el audio a través de la grabación. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta carta de Santiago, como pueden ver, comienza prácticamente pues con todo, ¿no? El primer versículo es una presentación, una introducción rápida para saber hacia quién está dirigiendo la carta. Inmediatamente el versículo 2 comienza la exhortación a las buenas obras de la que hablábamos la semana pasada. Es importante observar, hermanos, el contexto. El contexto es importante para estudiar cualquier libro de la Biblia porque nos permite situarnos y entender el mensaje que está dirigiendo y a quién se lo está dirigiendo. La semana pasada decíamos que la carta Santiago la escribe pocos años después de que el Señor Jesús parte otra vez hacia el cielo, y es una situación en la que Israel, o la iglesia más bien en Israel, que estaba situada en Jerusalén, la iglesia cristiana en ese momento más importante y la única, así como tal, diríamos, formada con sus ancianos y con sus ministros, era la iglesia de Jerusalén. A partir del año en el que sucede la muerte de Esteban, que ustedes pueden acompañarme a leer esa parte en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Este realmente es el contexto de la carta de Santiago. Por eso, cuando empieza en el versículo 1, habla a los que son de las 12 tribus que están en la dispersión, haciendo referencia a que por esos años Roma había azotado ya la iglesia en Jerusalén, y tal como sucede con un fuego, cuando tú azotas las brasas, las chispas salen y comienzan a escaparse hacia otros lugares en donde pueden encontrar hierba seca. Pues así mismo, hermanos, la iglesia de Jerusalén, había recibido el azote de Roma, y lo que había ocasionado es que los hermanos habían salido en todas las direcciones que se podía escapar, y había ocasionado que el ministerio de la predicación del evangelio comenzara a darse en todas las regiones en las que estaban llegando ellos o por las que atravesaban. Ese es el contexto de la carta de Santiago. Por eso habla de la dispersión. Y tiene sentido porque inmediatamente en el versículo 2 y de 2 al 4, que es realmente donde vamos a centrar esta predicación, empieza o la intención es hablarles acerca de las dificultades y de las pruebas. Dice el versículo 2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estos 4 versículos Santiago los dedica a enseñarnos que la fe realmente viva también sufre a través de las pruebas y de las tribulaciones, pero entiende que eso redunda para el cristiano en un bien. Y es por eso que sabe resistir la prueba. Comienza el versículo 2 diciendo: tengan por sumo gozo. La palabra tener o tengan, realmente una de las traducciones más cercanas, de hecho la traducción textual de este versículo es consideren. Consideren por gozo puro, es la traducción textual. Si ustedes tienen por ahí una Biblia textual entre sus traducciones, utiliza esa palabra. Considerad, es la palabra ejegasaste, que significa meditar o cavilar en el interior para llegar a la conclusión de que tenemos que tener gozo en las pruebas, ¿sí? No es lo mismo tengan gozo que consideren el gozo o que mediten en el gozo. Dice MacArthur en su Biblia comentada que uno entiende que el gozo por sí mismo no produce alegría. Es ilógico decir o pensar que uno debería de tener
gozo por las tribulaciones, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no nos dice que cuando vienen las tribulaciones y los problemas, nosotros tenemos gozo porque vienen. Nosotros naturalmente no sentimos gozo por eso. Porque cuando falta el dinero, o cuando falta el trabajo, o cuando hay problemas con la familia, o cuando hay problemas en el trabajo, evidentemente lo que produce en nosotros no es gozo. Pero por eso, aquí Santiago dice que debemos de considerar, eso es meditar en el interior. Es decir, que tu posición frente a la tribulación es la de la consideración, que no es una emoción, el gozo que tú vas a tener naturalmente, que tú tienes que buscar en tu interior el tener gozo en medio de las tribulaciones, porque el gozo no lo vas a sentir naturalmente. Y eso, hermanos, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ya de hace algunas semanas, que el cristiano entiende que las emociones no son un método fiable para vivir a través de ellas. Las emociones son cambiantes. Y si uno se dejara llevar por las emociones, inevitablemente sería como el tamo, dice la palabra, que arrebata el viento, que va de un lugar a otro, porque las emociones son fluctuantes. Las emociones no son meditadas. Las emociones no necesitan que tú pienses o que veas las estadísticas o que veas las probabilidades. Las emociones son cosas que simplemente de un momento a otro vienen. Y si uno se dejara llevar por las emociones, se estaría dejando llevar por algo muy fluctuante. Una persona emocional tiende a ser una persona reactiva, que todo lo que hace en su vida es a consecuencia de una emoción que tuvo. Entonces, cuando encuentra, en el caso de un hombre, a una mujer, siente un enamoramiento muy grande y quiere estar con ella, se casa con ella, pero pasa el tiempo y esa emoción se termina. O consigue algo que le emociona mucho conseguir, a lo mejor un carro, una propiedad, alguna cosa, y eso le emociona mucho, invierte todo su esfuerzo, su ímpetu, su mente en eso. Pero cuando lo consigue pierde el ímpetu porque ya lo ha conseguido y la emoción se ha pasado. Cuando se enoja, entonces explota y dice cosas que no quiere decir y hace cosas que no quiere hacer, pero la emoción del momento lo lleva a decidir y eso lo lleva a tomar muchas malas decisiones a través de su vida. Por eso el cristiano, hermanos, no debe de ser una persona que se deja llevar por sus sentimientos, sino que considera en su interior y decide él mismo cuál va a ser su posición al respecto de lo que está viviendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La palabra considerar no es un consejo, es una orden. Entonces, si uno lo lee de esta manera, Santiago estaría diciendo: consideren, es decir, es una orden, consideren por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago dice: yo sé que no sientes gozo, que eso no te va a dar gozo, pero tú tienes que ordenarte a ti mismo tener gozo, saber tener gozo en medio de las diversas pruebas. La exhortación entonces de Santiago no es que tú modifiques tus emociones, sino que aprendas a tenerlas en control. ¿Sí se entiende la diferencia? Uno no puede ordenarse, estar emocionado cuando no tiene la emoción, pero uno puede decidir motivarse a sí mismo a empeñarse en algo. Uno no puede ordenarse ser feliz, pero uno puede decidir en su corazón analizar de la situación que está pasando lo que sí me da gozo y enfocarme en eso. Entonces uno no puede realmente controlar su emoción como si fuera un robot, pero uno sí puede decidir dejarse llevar por eso o no, o enfocarse en lo que puede ser bueno. Al final de cuentas, eso es lo que dice Santiago: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso digo que la instrucción no es que sientas gozo por las pruebas. La instrucción es que sientas gozo por el resultado de las pruebas. Es cambiar la perspectiva. Si uno solamente se enfoca en ver las situaciones que son difíciles, entonces uno va a dejarse llevar por la tristeza, por la frustración, por el enojo, por la ira. Pero si uno aprende a ver que cualquier prueba conlleva crecimiento espiritual y de fe, entonces puedes aprender a tener gozo por eso.
no viendo en sí misma la prueba, sino el resultado de la prueba. Entonces, continúa diciendo, consideren, es una orden, por sumo gozo. Y aquí también, hermanos, la palabra tiene que ver no con cierto tipo de gozo, sino que el gozo que dice Santiago es un gozo que es producto de la fe que uno tiene. No es lo mismo estar feliz por una circunstancia azarosa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me saco a lo mejor la lotería, yo compro un boleto y me saco la lotería, es una situación azarosa. Y si eso me da gozo, pues fue algo que sucedió de forma azarosa. Dios lo decide, no, sabemos ese principio, pero para mi perspectiva no es algo que estuvo en mis manos, es algo que sucedió. Pero el gozo que produce el considerar las pruebas es un gozo infundido o es un gozo inspirado por el Espíritu Santo actuando en la vida del cristiano. Es un gozo diferente. Recuerden ustedes la carta pasada que leímos de Pablo en Filipenses, o la carta a los Filipenses, en la que Pablo dice que él ha aprendido a estar gozoso sea cual sea la situación a la que él se enfrente. Es porque él sabe que el gozo no depende, en su caso, de las circunstancias, sino él sabe tener gozo a pesar de las circunstancias. Y él dice, por todo estoy entrenado, tanto como para tener, como para no tener, como para estar saciado, como para tener hambre, como para tener donde recostar y dormir, así como para no tenerlo. Él por todo y en todas las cosas estaba enseñado a tener gozo. Porque su gozo no provenía de las circunstancias, sino de la paz de Dios que estaba en su corazón. Ese es el tipo de gozo que Santiago está hablando. No es una felicidad que traen las pruebas. Es una felicidad que uno aprende a tener a pesar de las pruebas. Es un gozo que proviene de Dios para nosotros. Y dice que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El cuándo también es importante. Dice el hermano Evis Carballosa, que tiene un libro que se lo recomiendo ampliamente, que habla acerca de la carta de Santiago. Él dice que esta palabra, cuando, tiene el contexto, tiene la connotación de que sea cuando sea que este evento ocurra. Y eso quiere decir, hermanos, que el cristiano está constantemente expuesto a cuando y como sean las pruebas, en cualquiera de los sentidos. De hecho dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando dice diversas pruebas, quiere decir en multitud de diferentes, diversas pruebas. Es decir, no se refiere a la tentación. Ese es otro texto diferente, hablaríamos de cosas diferentes. Las pruebas, hermanos, no son tentaciones. No es la prueba que me lleva hacia si cometo un pecado, no. Las pruebas son las situaciones de la vida naturales que nos ocurren. Las pruebas son situaciones difíciles que nos ocurren por la misma idiosincrasia de la vida. No se refiere a si uno tal vez consume alguna sustancia o no, no se refiere a si uno tiene que alejarse de los amigos. Esas serían tentaciones, no es de lo que el texto está hablando, sino que las pruebas son situaciones que uno no busca, que a uno le vienen. Situaciones a las que uno se enfrenta, digamos, de una forma impredecible. Entonces el contexto, hermanos, tiene que ver con que el cristiano a través de su vida va a enfrentarse a situaciones que van a probar su fe constantemente, y no necesariamente tiene que ver con el pecado, pero sí puede llevarnos al pecado. Las pruebas de las que está hablando Santiago son situaciones que vienen a nuestra vida. MacArthur dice que frente a la prueba uno puede hacer dos cosas. Uno puede aprender a gozarse en medio de la prueba y a esperar en Dios una respuesta y aguantar el calor de la prueba hasta que la prueba pase de largo. O uno puede dejarse hundir por la prueba, no pasar la prueba de la fe y entonces cometer, ahora sí, pecados por no tener paciencia, por no desempeñar la fe, por no tener sus emociones en control. Entonces, hermanos, este versículo nos habla de que uno tiene que aprender a tener o a desarrollar gozo
sin importar cuál sea la situación, porque nuestra vida está llena de situaciones que nos van a probar. Todo el tiempo va a haber situaciones que nos van a probar, que nos van a poner frente a situaciones complicadas, de escasez tal vez, de problemáticas tal vez, de falta de trabajo, de faltas con la familia, de faltas con los hijos o con la esposa. La vida está llena de esos momentos. Y la instrucción de Santiago no es que te goces de una forma irracional y que entonces choques el carro y te alegres. No, ay, qué padre que choqué. No, pero tú aprendes a ver en eso algo de esperanza y aprendes a encontrar en eso un motivo para estar agradecido con Dios y a gozarte no por lo que está pasando ahora, sino porque sabes que si soportas la prueba con el tiempo, eso va a producirte ganancia. Entonces, hermanos, es una forma de sentir gozo, no por lo que es ahora, sino por lo que sé que va a ser. Por lo que la prueba trae. Si viene la prueba, eso significa que detrás de la prueba hay una bendición de Dios. Y yo voy a gozarme por la bendición, no por la prueba. Es lo que dice el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que cuando vienen situaciones que prueban tu vida, tú tienes que saber que si soportas la prueba vas a aprender una cosa: paciencia. Es decir, que las pruebas, hermanos, en nuestra vida tienen un propósito. Dios las permite justamente porque tienen su propósito. Si ustedes alguna vez se preguntaban por qué Dios permite que nos pasen esas cosas, esta es la respuesta. Porque tiene su propósito. El que tú madures a través de las pruebas. Que dejes de ser como un niño fluctuante que se deja llevar por unas y por otras cosas. Cuando tu fe es sometida a prueba, entonces si logras pasar la prueba, Dios crea en ti a alguien más maduro. Vamos a ver más adelante que esa misma paciencia tiene su propio producto. Pero la prueba, hermanos, está diseñada para que nosotros sepamos ser pacientes. Y de nuevo me quiero remontar a lo que significan las pruebas. No son tentaciones. No está hablando de eso este texto. Hay muchos otros textos que sí hablan de una tentación como una prueba, pero este no es uno de ellos. Este pasaje está hablando de situaciones que te topas en tu vida todo el tiempo, que no están en tus manos muchas veces, pero que te van a poner situaciones difíciles. Y tú tienes que aprender a tener paciencia. ¿Por qué? Porque en muchas de esas cosas realmente no va a haber nada que tú puedas hacer, sino acallar tu propia alma, sino saber esperar la salvación de Dios. Si uno tiene su trabajo y está produciendo cierto dinero quincenalmente y de repente llega una situación, un infortunio, una enfermedad, a lo mejor un padecimiento, a lo mejor un gasto de imprevisto, uno no puede decirle a su jefe que le pague más dinero. No puedes demandar más dinero en tu quincena. Habrá quien sí lo pueda hacer, pero muchos de nosotros, pues simplemente el trabajo no funciona así. Y yo puedo afligirme, puedo estresarme, puedo sentirme ansioso, puedo maldecir mi situación, o puedo aprender a tener gozo en medio de eso, sabiendo que de algo en esta situación va a pasar en su momento y que en algún momento el Señor me dará la libertad y lo único que yo necesito hacer es ser paciente. Por eso dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque las pruebas van a venir en cualquier momento, en cualquier forma y en cualquier diversidad de situaciones. Naturalmente, si para una persona del mundo eso es normal, más aún, hermanos, para un cristiano, es mucho más común que se encuentre enfrentándose a diversas pruebas. Y lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esas pruebas es aprender a tener gozo, sabiendo que en algo voy a ser edificado a través de esa prueba. Algo Dios quiere madurar en mí a través de esa prueba. Empezando en primer lugar por la paciencia.
De hecho, la palabra que se utiliza aquí para sabiendo es la palabra gnoscontes, que significa que a través de tu propia experiencia lo sabes. Es decir, cuando el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago está diciendo, porque tú por tu propia experiencia sabes que si sabes soportar la prueba, vas a ser madurado en tu paciencia. Es decir, como si Santiago estuviera diciendo que nosotros sabemos que Dios está en control de eso, que no te está diciendo información nueva, que Santiago sabe, que tú sabes que Dios está en control. Así que tienes que confiar en eso. Cuando dice que tú tienes que sentir gozo, no tienes gozo por algo injustificado. No tienes gozo de una forma arbitraria y sin razón. Sproul decía que la fe del cristiano es todo menos ciega. Es una fe que no ve, pero es una fe que conoce. No es una fe infundamentada, es una fe llena de fundamentos. Asimismo, entonces, hermanos, el gozo que uno tiene que sentir en las pruebas no es un gozo infundamentado, es un gozo de la experiencia. Porque si conoces a tu Dios, sabes que Él está en control de las cosas y que lo único que tienes que hacer es esperar pacientemente, que Él lo resuelva, que Él te dé la libertad, que Él te muestre la salida. Tú tienes solamente que ser paciente y tener gozo en medio de eso. La pregunta que tal vez deberíamos de hacernos en este punto es ¿por qué es importante tener gozo? ¿Por qué es importante ser paciente? Porque el que sabe, hermanos, tener gozo en la prueba es el que sabe ser agradecido, es el que sabe confiar, es el que sabe esperar. Una persona que no siente gozo en medio de la prueba, que se siente ansioso, pues la ansiedad es una muestra clara de que no hay confianza en Dios. El ser iracundo, el ser respondón, el ser corajudo, también es una evidencia de que tú quieres que las cosas estén en tu control, de que no esperas que Dios solucione, tú quieres solucionar. Tener miedo y preocupación también es una evidencia de falta de esperanza en Dios. El único sentimiento entonces, o el único pensamiento que concuerda con ese conocimiento de que Dios está en control de todas las cosas, es el gozo. Porque una persona que en la mente sabe que Dios está en control de las cosas, que sabe que de Dios vienen las bendiciones, que sabe que Dios está en control de mi vida, no puede sentir otra cosa si no es gozo. Porque entonces, sea cual sea el problema, uno cree que de Dios viene la respuesta. Y si de Dios viene la respuesta, entonces ¿por qué me preocupo? Y si de Dios viene la respuesta, entonces ¿por qué soy impaciente? Si de Dios viene la respuesta, entonces ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué eres iracundo? Si de Dios viene la respuesta. Por deducción, hermanos, entonces, la persona que confía en Dios lo que tiene que aprender a sentir, lo que tiene que obligarse a sí mismo a sentir, es gozo. No un gozo sin fundamentos, un gozo consciente de que Dios está en control de las cosas, que solo tengo que ser paciente. Yo sé que eso se dice muy fácil. En la práctica, hermanos, es muy exigente eso. ¿Por qué? Porque justamente Santiago dice o lo llama como una orden, es decir, que es un trabajo consciente, que no es algo que vas a vivir de forma pasiva, muy diferente a lo que muchos cristianos quieren vivir ahora en el presente. Oramos porque Dios nos ayude a perdonar, oramos porque Dios nos ayude a creer, oramos porque Dios nos ayude a tener fe, oramos porque Dios nos ayude a desarrollar el amor, oramos porque Dios nos ayude a estar en paz con los demás. Y no entendemos que esas son cosas que uno busca activamente. Está bien que ores eso. Lo que no está bien es que esperes que pase sin que tú lo busques. Entonces no ores diciéndole a Dios, Señor, hazme tener gozo en medio de las pruebas. Pídele a Dios que te ayude a tener gozo, pero tú esfuérzate por tener gozo. Esfuérzate por cambiar la forma en la que piensas cuando estás en la prueba. Porque eso no va a pasar de una forma pasiva. Es algo que tú tienes que llevarte a pensar.
Es una decisión meditada. Y dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra palabra interesante aquí es la prueba. Cuando nosotros lo leemos, yo muchas veces lo leía de esa manera, pues entiendo la prueba como una situación difícil. Pero realmente no ese es el verdadero contexto de la palabra prueba, no son todas las connotaciones que tiene. La prueba, hermanos, es algo que alguien hace para comprobar la naturaleza de aquello que prueba. Por ejemplo, uno prueba a través del fuego el oro. Y cuando prueba con el fuego el oro, entonces comprueba su calidad. Cuando uno calienta el oro expulsa de sí mismo las partículas que no son de ese material y entonces esas se consumen por el fuego. Y al final, cuando el oro ha sido pasado por fuego, resulta en oro refinado, es decir, un oro puro. Esa es la connotación de la que Santiago está hablando. La prueba es aquello que Dios permite que suceda en nuestras vidas para refinar nuestra fe y nuestra paciencia. Es decir, que las situaciones difíciles son una forma de comprobar nuestra propia fe. Es de esa manera que Dios permite que esas situaciones difíciles vengan a nuestra vida y refinan nuestra forma de creer en Dios y nuestra confianza en Él. Refina nuestra paciencia, nuestra mentalidad, nuestro dominio propio, nuestra capacidad de confiar en Dios. Las pruebas no solamente son situaciones difíciles que pasan, que no tienen ningún propósito, no, las pruebas están diseñadas, vienen a tu vida justamente para refinar tu fe. ¿Se acuerdan cómo una y otra vez hemos dicho que la vida espiritual es esencialmente en nuestra mente? ¿Pueden ver lo diametralmente opuesto que sería creer que una situación difícil solo viene a mi vida a destruirme? Aquella persona que no espera en gozo, que no cree en el Señor, que no sabe que a través de esto es probada su fe, entonces viene una situación difícil y ¿sabe qué es la primera cosa que piensa? Si yo creo en Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? Si Dios es tan grande y poderoso, y si Dios me ama tanto que entregó a su Hijo en rescate por mí, ¿por qué me pasan estas cosas? El siguiente pensamiento es tal vez, ¿sí será que Dios me ama? ¿Sí será que soy su hijo? Y la más grave de todas, ¿será que Dios existe? Si Dios permite que pasen estas cosas. Es diametralmente opuesto, hermanos, porque esencialmente ahí es donde está la vida espiritual. La persona que no tiene al Espíritu en su corazón, que no cree realmente en el Señor Jesucristo como su Señor, esas situaciones difíciles solamente destruyen, solamente derriban, solamente quitan. Pero para el cristiano, esa fe que él tiene en el Señor va a llevarlo a ser paciente. Y la paciencia no lo va a llevar a preguntarse, si Dios es tan grande, ¿por qué permite? La situación va a llevarlo a decir, si Dios permite esto, es porque puedo pasarlo. Y si Dios permite esto, es porque al final hay algo para mí después de esto. Hay un propósito en eso. Y el versículo 3 dice que lo sabemos por experiencia, sabiendo. Y tiene mucho sentido, hermanos, porque otra vez yendo al contexto de la carta de Santiago, ¿a quiénes se lo está diciendo? ¿Por qué se los está diciendo? Porque Roma, hermanos, acababa de azotar fuertemente la iglesia de Jerusalén. No era solamente una situación difícil, ellos estaban siendo perseguidos para matarlos. Todo sucede a raíz de que persiguen a uno de los siervos, ministros importantes, Esteban. Y a Esteban lo lapidaron, lo mataron a pedradas. Y ellos salieron corriendo, huyendo de esa situación. Entonces tiene sentido que aquí Santiago se los diga a ellos. Y les dice, ustedes saben que eso tiene
recompensas, que si saben esperar y saben tener gozo, va a redundar en nuestro propio bien. ¿Cuál fue el bien que pasó por que Roma azotó Jerusalén? Que el evangelio se comenzó a predicar en todas partes. Entonces Santiago no lo dice desde una falta de conocimiento. Santiago lo dice porque ya vio la evidencia de que eso sucede así. Nosotros decíamos en la carta de Pablo a los romanos que en el momento en el que Pablo lo escribió, Pablo estaba apresado. Y en ese lugar tuvo el tiempo de, junto con su siervo Lucas, escribir esa carta. Que fue porque él estuvo apresado, que tuvo esa posibilidad. A los filipenses fue lo mismo. Él, estando en un arresto, tuvo el tiempo de recibir a los hermanos en su casa o en la casa en la que estaba apresado para predicarles. Por eso Santiago dice que nosotros sabemos que eso ocurre así, que las pruebas tienen un beneficio escondido. Como cuando uno tiene que abrir el regalo, tiene que desenvolverlo, pues la prueba es algo así. Es como que uno tiene que soportar toda la prueba para encontrar en el núcleo de esa prueba la bendición, la recompensa. Entonces la prueba, hermanos, está diseñada para, literalmente, valga la redundancia, probarnos a nosotros mismos y a nuestra fe. Y si nosotros soportamos la prueba, eso produce en nosotros paciencia. Y la paciencia, hermanos, otra vez no es una paciencia humana. No es una paciencia infundamentada. Es una paciencia con fundamentos. Es una paciencia desarrollada desde el conocimiento de que Dios está en control de las cosas. Es una paciencia que sabe que al final de cuentas, Dios es el que va a dar la salida. Dios es el que va a dar la respuesta. Y la paciencia, hermanos, curiosamente en este versículo, no es el producto final. Dice que la fe produce en nosotros paciencia. Es decir, que cuando uno está en el calor de las pruebas, cuando uno está atravesando por las situaciones difíciles, lo que lo va a mantener pegado a su silla es la paciencia. Saber confiar en Dios es lo que nos da la paciencia. Pero dice, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que la paciencia no es el producto final. La paciencia, hermanos, durante la prueba es lo que nos sostiene a la silla, pero es solamente algo que también tiene que ser desarrollado, como si se estuviera gestando algo. Y cuando Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, suena cuando lo leemos como dice, bueno, y la paciencia solita ella produce su obra completa, no dice que depende de ti. Que tú no tienes que interrumpir el proceso de la paciencia. Entonces, a ver, vamos a remontarnos. Viene una situación difícil. Y va a venir porque naturalmente así sucede en nuestras vidas. En muchas nosotros nos metemos, pero muchas vienen sin que nosotros las esperemos o sin estar en nuestro control. Cuando vienen esas situaciones difíciles, tú tienes que meditar en tu corazón y tener gozo, no por la prueba, sino por lo que va a resultar de la prueba. ¿Sí? Entonces, mientras estés en la prueba, vas a necesitar paciencia. Esperar de Dios la bendición, esperar de Dios la respuesta. Vas a tener que acallar tu alma y vas a tener que ser paciente. Y si tienes que padecer algún tiempo hambre, lo padecerás. Y si tienes que padecer algún tiempo alguna situación que sea humillante, lo vas a tener que padecer. Eso es la paciencia. La paciencia es saber estar tranquilo, calmado, confiado. No importa que aún esté en la prueba, voy a ser paciente. Y la instrucción aquí de Santiago es que cuando sea el tiempo de esperar, no detengas tú la maduración de la paciencia. La paciencia tiene que pasar por algunas etapas, es decir, que durante tu prueba vas a ser probado en la paciencia varias veces. Pero cuando la paciencia forma su obra completa, dice que produce en ti, ahora sí, lo final. ¿Qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales.
Cuando uno aprende a ser paciente, madura en el interior y eso produce en nosotros un fruto. Pero otra vez no quiero brincarme el punto de la paciencia que está en nosotros, aguardar en la paciencia. Si yo a mitad de la prueba comienzo a tomar decisiones no correctas, no inspiradas por el Espíritu Santo, no confiando en el Señor, entonces estoy interrumpiendo el camino de la paciencia. Y entonces la prueba pierde el fruto al final. Viene una situación difícil y yo a lo mejor estoy pasando por el calor de la prueba, pero me canso. A mitad de la prueba dejo de confiar en Dios y yo por arrebatado tomo la decisión y consigo el préstamo o consigo hacer algo o meto yo alguna situación en la que yo pueda gestionarlo de una manera diferente. O tal vez cometo algún pecado, dejo de confiar, me peleo con alguien y entonces yo corté el camino de la paciencia. Y el resultado entonces no es el mismo. Lo grave, hermanos, de esta situación es que muchas veces nos pasa eso. Vienen las tribulaciones a nuestra vida y en lugar de nosotros esperar pacientemente y ser esforzados en la paciencia, tomamos las riendas de las cosas en nuestras manos. ¿Y sabe para qué sirve esa prueba entonces? Para nada. No produjo nada en nosotros porque no aprendimos la lección. Porque se trataba de que esperaras, se trataba de que maduraras, se trataba de que te acercaras a Dios, de que le entregaras el problema en sus manos y confiaras. Y cuando tú no confiaste, entonces arruinaste el proceso. Y entonces lo que produce al final no es la perfección ni la cabalidad. Y entonces no aprendiste la lección y probablemente el maestro tenga que repetirte la prueba. Y entonces ahí está el hermano, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez pasa las mismas cosas y no aprende. Yo lo puedo decir esto desde mi experiencia. Lo he contado ya muchas veces, pero mucho tiempo el Señor me llamó a servirle en la iglesia y yo no atendía su llamado. ¿Y sabe qué pasaba? Que en todo absolutamente me iba mal. Y no importaba el trabajo que yo tuviera, me iba mal. Un día yo, estando en un semáforo, nunca lo voy a olvidar, volteé a ver a mi esposa ya casi llorando, en aquel entonces no éramos esposos, y le dije, es que no entiendo por qué todo el tiempo me va mal. No entiendo por qué no me puede ir bien. Si yo me esfuerzo por intentar hacer lo bueno y me va mal. Y ella me lo dijo, porque no haces lo que sabes que deberías de hacer. Entonces, ¿sabe qué sucedía? Que el maestro tenía que repetir la prueba una y otra vez. Porque no es un mal maestro Dios para aprobarte cuando no has aprobado. Entonces va a repetir la misma prueba hasta que entiendas la lección. Hasta que aprendas. Y así pasa muchas veces, hermanos. Cometemos un error en nuestra vida o hay una situación que nos lleva a estar en tribulación y si nosotros no aprendemos y tomamos malas decisiones, eso nos va a llevar otra vez a situaciones parecidas que van a demandar de nosotros lo mismo. Y si no aprendes, va a ser un ciclo infinito de pruebas y pruebas porque no entiendes la lección. Pablo en otro pasaje dice que si nosotros soportamos no desmayando, cosecharemos los frutos al final, pero aclara, sin desmayar. Entonces aquí mismo Santiago nos dice que las situaciones prueban nuestra fe para producir paciencia, pero la paciencia tiene que tener su obra completa, es decir, no la interrumpas, porque si no la interrumpes, entonces sí viene el fruto final, para que seas perfecto. Y lo perfecto aquí no tiene que ver con que nunca falles. Lo perfecto aquí tiene que ver con la madurez espiritual. Es decir, que si tú soportas el calor de la prueba y eres paciente y esfuerzas tu vida en la paciencia, entonces va a producir en ti una fortaleza mental, espiritual superior. A eso se refiere con perfecto, a una madurez espiritual. Y de hecho la segunda palabra que utiliza es cabal, que es un sinónimo de integridad.
Es decir, para que tú seas maduro espiritualmente y eso te lleve a ser alguien íntegro. ¿Qué significa íntegro? Sin divisiones. Que concuerda lo que crees en tu mente con lo que haces. Que concuerda lo que tú dices, la fe que expresas, con las cosas que tú practicas. Es decir, que tu fe concuerda con tus obras. Por eso Santiago, hermanos, y el versículo tal vez más importante de toda la carta de Santiago es el que dice que la fe se expresa en las obras. Porque si nosotros, hermanos, nos esforzamos así en las pruebas y aprendemos a ser maduros espiritualmente, entonces seremos íntegros. Y aquello que nosotros creemos en la mente es aquello que vivimos. Si tú crees en el Dios Todopoderoso, entonces tus obras van a expresar fe en el Dios Todopoderoso. Si tú crees en un Dios santo, justo, puro, que no habla ni dice maldad, ni permite que la maldad toque sus labios, entonces tú tampoco vas a permitir que la maldad toque tu vida, ni permitirás a ti mismo hablar cosas que no debes de hablar, ni ver cosas que no debes de ver. Por último dice que aquellos que han sido perfeccionados y que se han vuelto personas íntegras, dice, no les falta ninguna cosa. Y no les falta ninguna cosa, hermanos, no porque tienen prosperidad en absolutamente todo y son ricos y tienen ganancias y empresas y recursos, sino que no les falta ninguna cosa porque en Dios está callada su alma. Y me remonto otra vez a Pablo. Él dice, yo sé estar sin dinero y con dinero, sé estar saciado y sé tener hambre. Yo estoy entrenado por todas las cosas a través del Señor Jesucristo. Asimismo, hermanos, nosotros, si aprendemos a esperar en el Señor, soportando la prueba con paciencia, sabiendo tener gozo en medio de la prueba, agradeciendo a Dios en medio de la prueba, esperando que de Él venga nuestra salvación y nuestra respuesta, y no detenemos el proceso, hacemos lo que tenemos que hacer en medio de la prueba, somos obedientes, servimos, estudiamos su palabra, nos entregamos a Él, esperamos su respuesta, hacemos lo que tenemos que hacer en base a lo que Él nos ha dicho. Entonces producirá en nosotros madurez espiritual, estabilidad emocional, integridad. Y entonces, hermanos, verdaderamente no te va a faltar ninguna cosa. Porque sea que tengas o no tengas, vas a saber estar agradecido, gozoso, en paz, con dominio propio. Entonces dice la palabra, no te hará falta ninguna cosa. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí lo voy a dejar por esta mañana, recordándoles que la vida espiritual, hermanos, esencialmente se trata de decisiones que tú tomas en la mente. No viene de forma pasiva. La madurez espiritual no va a venir porque simplemente se la pidas a Dios. La madurez espiritual tiene que ver con que se lo pidas a Dios, sí, pero que tú mismo te esfuerces, que tú mismo obedezcas, que tú mismo pongas tu carne en regla, que domines tus propias emociones, que tomes buenas decisiones, que sepas esperar, que sepas ser paciente, que sepas desarrollar, hermano, en medio de la tribulación y de las pruebas, el carácter del cristiano. Por último, hermano, si nosotros no lo hacemos así, entonces las pruebas van a seguir viniendo una y otra vez hasta que aprendas la lección. Mejor aprendamos, hermanos. Vamos a orar.